edificado con todo lo que venimos escuchando. Esa canción muy linda, la cantaba mucho y me hacía llorar mucho. Porque, bueno, Dios también me sacó del pánico a mí, entonces sé lo que está hablando Malvina y es bastante feo. Bastante impotencia te causa eso. Gloria a Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo les quiero compartir una palabra cortita, porque hoy sabía que nuestras hermanas se iban a explayar, iban a tener un ratito, se soltaron. Una palabra que la titulé contaminación. Contaminación. Todo esto que explicaba Malvina, de lo que ella traía y lo que hemos traído todos cuando llegamos a la iglesia, es una contaminación. Venimos llenos de cosas que nos quitan la paz, de cosas que nos causan aprensión, dolores de espalda, dolores de cabeza, nerviosismo, insomnio y un montón de situaciones vivimos, y es que traemos un montón de cosas desde nuestra infancia, desde que fuimos criados en el hogar de nuestros padres, y llegamos a la iglesia en situaciones complicadas muchas veces. Creo que son contados con los dedos de la mano aquellos que han llegado a la iglesia estando emocionalmente bien. La mayoría de nosotros llegó estando mal, estando en situaciones complicadas. Quizás Dios nos llamó en algún momento y no hicimos caso a su voz y dijimos no, después, mañana, pasado, y llegó el momento en que ya no damos más, ¿cierto? Y lo único que nos quedó decir, Dios, ayúdame porque no doy más, ¿no? Y Dios nos extiende su mano de misericordia, como hemos escuchado. Y todas esas cosas a veces nos trae doble ánimo, porque decimos, quiero emprender algo, lo dejo, me siento cómodo con esto, hoy no me siento cómodo con mi pareja, mañana no me siento cómodo. Doble ánimo, ¿no? Y ese doble ánimo, dice la palabra de Dios, que tiene que ver con una falta de purificación del corazón. Y si Dios habla de falta de purificación, está hablando de contaminación. Para la psicología habla de toxicidad, gente tóxica. Y Dios habla de contaminación. Estamos hablando de lo mismo, del mismo tema. En Santiago capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios dice, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una respuesta muy clara para las personas de doble ánimo, para los que son inconstantes en todos sus caminos, ¿no? Y mañana voy a estudiar tal cosa y me siento bien, y estudio una semana o dos y después ya no me siento bien. No, mejor voy a agarrar para este lado y emprendo otra cosa, a ver si me siento bien con esto, porque el otro había cosas que no me hacía sentir tan bien, pero ahora esto que empecé de nuevo, esto sí me va a hacer bien. Y estoy 2 o 3 semanas y no, acá hay otras cosas que tampoco me hacen sentir tan bien. Mejor me voy a buscar otra cosa que me haga sentir mejor. Y esas son las personas de doble ánimo. Y lamentablemente no saben para dónde van. Y Dios dice que esas personas tienen que purificar sus corazones. O sea que está diciendo que ese corazón está contaminado, que ese corazón está lleno de cosas que no vienen de la sabiduría de Dios. Está lleno de cosas que vienen de la sabiduría del mundo. Cosas que el mismo Satanás puso en nuestras mentes. Y esa contaminación puede ser a nivel del alma, a nivel emocional, y también hay contaminación a nivel espiritual, que es cuando ya para solucionar los problemas de nuestra alma recurrimos al ocultismo, a ver si algo nos salva de este problema, a ver si lavo un poquito los pisos con vinagre, después me hizo acordar mi hermana, a ver si lavo los pisos con vinagre, o tiro un poco de ruda o ajo, no sé,
a ver si se me limpia la casa o a ver si me cambia el ánimo con eso, ¿no? A ver si se me va la mala onda, las malas vibras, y recurro a todo lo que es del ocultismo, a mover el mundo espiritual, en mi ignorancia lo hago, pero se empieza a contaminar mi espíritu. Y la contaminación del espíritu requiere de una liberación. Requiere de orar y confrontar los poderes espirituales y echar fuera todo lo demoníaco que vino a mi vida. Y la contaminación a nivel del alma requiere sanidad interior, requiere renovación de mi mente, requiere llenarme de los pensamientos de Dios, que esos pensamientos de Dios ocupen toda mi mente. Como dijo la hermana Soledad, Dios es todo en nosotros, viene a llenar todos nuestros vacíos, pero en la medida en que sacamos la contaminación, ese lugar que queda vacío lo tiene que llenar la palabra de Dios, que es lo que nos limpia, lo que nos purifica de toda contaminación. Y ya lo vamos a ver justamente por la palabra lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿de dónde viene esa contaminación? ¿Cómo adquirimos esa contaminación? Bueno, la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 17, ya lo he compartido muchas veces. Jesucristo les explicaba a sus discípulos y les decía lo siguiente, Mateo capítulo 15, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Eso porque acusaban a los discípulos de que comían, de que comían sin lavarse las manos. Una tradición que tenían los fariseos, y decían, tus discípulos no cumplen con la tradición. Y Jesús les decía, bueno, eso, lo que entra en la boca va a la letrina. No pasa nada con eso, va al baño. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Por eso a veces son necesarias las disensiones. Es decir, está bajo presión. Cuando estás bajo presión, sale lo que está en el corazón. Y esto contamina al hombre. Hoy hablaron de parejas y muchas veces las parejas, un besito por acá, un besito por allá, todo lindo, todo precioso, pero de repente pasa algo y sale todo lo que está en el corazón. No, porque vos te acordás en el año 1945 cuando me dijiste que no me querías, cuando miraste a otra, empieza a salir todo lo que está en el corazón bien guardadito para el momento de la discusión, ¿no? Atesoramos en el corazón un montón de cosas y esas cosas malas que atesoramos en el corazón es contaminación. Porque la palabra de Dios dice que lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso es importante juntarme con gente de buenos pensamientos. Porque yo me voy a contagiar de esa gente, me voy a contagiar de esa gente. De nuestra boca salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo eso es lo que contamina al hombre. Toda la maldad que vemos es lo que nos contamina, lo que termina llenándonos de amargura, nos termina llenando de odio. Y eso nos enferma. Ayer leíamos un artículo que estaba en el Canal 5, ¿verdad? De Tala, sobre el enojo, y justo en el discipulado anterior, el viernes anterior, estudiaron sobre el enojo. Entonces, hablaban lo que han descubierto sobre el enojo. Y el enojo causa enfermedades en nuestras vidas. Muchas enfermedades. Esa gente que guarda enojo, que guarda amargura en su corazón, termina enfermándose del corazón, teniendo problemas emocionales, teniendo problemas en los huesos. Y lo están descubriendo ahora. Y por algo Dios dice, no se esconda el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? A veces Dios no te da detalle de todo, pero el hombre lo va descubriendo. Porque si uno se pregunta, ¿y por qué Dios dirá esto? Que yo me tengo que librar de ese enojo. Por algo no lo dice Dios, siempre nos está protegiendo de algo. Y obviamente que Él nos creó y sabe cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente. Y el mal que nos causa guardar rencor, resentimiento, odio, deseo de venganza, ese enojo lo lleva a todas esas cosas, a tal punto de que hay gente que asesina por el enojo, que asesina por la amargura que tiene. Y eso contamina, y toda la sociedad se va contaminando del mal.
Y lamentablemente el mal va en aumento y va a seguir en aumento porque lo dice la palabra de Dios. Pero hablábamos recién de un corazón impuro y que ese corazón impuro que está en una determinada persona causa que sea de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, ambivalente. Por ahí está bien, por ahí está mal. Tiene que buscar algo para sentirse bien y después eso ya no le alcanza y se siente mal. Yo era una persona así, de doble ánimo, entonces siempre estaba buscando hacer algo que me aliente a vivir. Y me buscaba estudiar algo y a pesar de mi trabajo, y si no conseguía un puesto en mi trabajo, el puesto que yo quería, y buscaba algo mejor afuera, y me ponía a estudiar otra cosa. Bueno, gracias a Dios me dediqué a estudiar, pero eso me llevó a estrés, a tener estrés, a desmayarme y un montón de cosas, a tener un surmenage por tantas horas que yo dedicaba a tener mi mente ocupada. Y eso era porque quería llenar vacíos que yo tenía en mi corazón, hasta que conocí a Dios y Él llenó todos esos vacíos. Amén. Y otras veces queremos volcar todas nuestras preocupaciones, toda esa contaminación en el trabajo. Yo tenía compañeros de trabajo que no querían ir a su casa, entonces se quedaban trabajando horas extras y horas extras, a pesar de que no cobraban horas extras porque estábamos full time nosotros. Podías trabajar 20 horas de más que nadie te las iba a pagar, cobraban lo mismo, pero les gustaba quedarse en la casa y trabajar en el trabajo, perdón, y trabajar por no ir a su casa. Vas a saber qué pasaba en su casa, pero no se sentía bien. Y eso es volcar toda nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras preocupaciones en cosas que el mundo nos ofrece. Pero Dios nos ofrece una libertad a través de su palabra. Nos ofrece paz. Él dice que busquemos su paz y que la sigamos. Hay una manera de librarnos de esa contaminación y es haciendo la voluntad de Dios, llenándonos de la palabra de Dios y que todos esos pensamientos contaminados empiecen a cambiar, empiecen a salir de nuestra mente y nuestra mente empiece a llenarse de la verdad que es la palabra de Dios, y esa verdad nos hace libres, nos trae libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Hay cosas peores que contaminan al hombre, ¿cierto? Usted va a un médico y dice, lávese las manos, está perfecto, cuídese, ¿no? Por la gripe, lávese bien las manos, pero hay otras cosas que te contaminan, porque cuando vos estás mal, espiritualmente mal, emocionalmente mal, tus defensas bajan, porque hasta dormís mal. Y cuando tus defensas bajan, ahí es donde te agarrás todo tipo de enfermedad. Con las defensas bajas. A veces es inevitable pasar por ciertas situaciones de ansiedad o de nervios, todos lo vivimos, depende cómo uno se tome la vida, pero cuando confiamos en Dios aprendemos a descansar. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Amén. Venid a mí. Y esta palabra de purificar los corazones comenzaba diciendo, acercaos a mí. Pecadores, limpiar vuestras manos. Y lo de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Pero empezaba diciendo, acercaos a mí. Nos tenemos que acercar a Dios porque Él nos da la fuerza necesaria para superar todos los obstáculos en nuestras vidas. No todo nos va a salir color de rosas porque te estaría mintiendo. Por algo el Señor dice que en este mundo tendremos aflicciones. Pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Amén. Él ha vencido al mundo. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero si tenemos a Cristo vamos a poder pasar ese obstáculo. Entonces una forma de contaminar nuestras vidas es justamente por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que hemos aprendido, y por eso es importante saber con quién nos juntamos. Y si yo sigo con esas amistades que me invitaban a hacer lo malo, a veces es necesario dejar esas amistades o se alejan solas porque se dan cuenta que vos ya estás cambiando y te invitan a hacer lo malo y decís, no, yo ya no participo más de esto, entonces ya no tenés más amigos, no tenés más amigas, desaparecieron, se terminaron, ¿no? Porque eran los amigos del placer. Vamos para allá, vamos para acá, vamos a bailar, vamos a engañar, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a tomar, vamos a drogarnos. Esas son las invitaciones del mundo. Pero Dios te invita a que busque la paz y la sigas.
busque la paz y la siga. Y claro que hay que buscar la paz, porque estamos en un mundo donde no hay paz. Todo lo que te ofrecen es para la destrucción de tu vida. Hay cosas buenas, el mundo tiene cosas buenas, pero hay un montón de cosas malas. Pero nada va a ser más bueno que venir a la presencia de Dios. No hay nada que supere la presencia de Dios. No hay nada que supere al Creador de todas las cosas, que es Dios. Amén. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y así nos contaba Malvina su situación. Y dijo, y Dios me libró de todas estas cosas, ¿no? De esa contaminación que yo traía. Dios me libró a mí de la contaminación que yo traía. Y así todos nosotros vienen con algo de contaminación. Algo traemos, ¿cierto? Algo traemos. Algún trauma tenemos por ahí para solucionar. Y esta es una de las formas entonces en que nos contaminamos. Pero otra manera en que nos contaminamos es justamente lo que explicaba Soledad en ese proverbio 13, ¿cierto? Donde nos invitaba a que seamos sabios y que elijamos bien con quiénes nos juntamos. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuando vos limpias tu corazón, cuídalo, porque para contaminarse es rápido. Se contamina con facilidad, pero para sanarlo cuesta. Te cuesta tiempo, te cuesta sacrificio, te cuesta lectura bíblica, te cuesta dejar a Dios, te cuesta entregar tu voluntad a Dios, te cuesta renunciar a un montón de cosas. La palabra de Dios dice lo siguiente en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. ¿Mirad qué? Bien. Te está diciendo, presta atención, nos está diciendo la palabra de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, que se contriste el Espíritu Santo, que se entristezca el Espíritu Santo, que caigamos en la apostasía, que dejemos la fe, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, brotando alguna raíz de amargura, para que pueda brotar una raíz de amargura en nosotros, tenemos que dejar lugar a esa amargura. Y a esa amargura le damos lugar a través del enojo. El enojo es una ira que se mantiene en el tiempo. Eso es enojo. La ira es un momento, pero el enojo dura años y años. Y eso abre puertas a la amargura y empieza a crecer una raíz de amargura, y esa raíz de amargura se va a convertir en un árbol y ese árbol empieza a dar un fruto. Y lo importante cuando tratamos a las personas es llegar a la raíz, no podar el fruto, porque vos podás el fruto y después vuelve. Entonces, una pastilla, un ansiolítico te va el fruto, lo enmascara, pero tu pensamiento no lo cambia. Y ese problema que tenés viene por raíces de amargura. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Eso me está enseñando que una persona que tiene amargura puede contaminar a otros. Y Dios nos está diciendo acá, no dejes crecer una raíz de amargura, porque podés convertirte en una persona no de bendición, sino de maldición, porque vas a estar contaminando a otro. Es decir, te vas a estar quejando de todo y vas a estar hablando mal de todos y vas a estar transmitiendo cosas malas de otras personas a otros hermanos. Le vas a estar sembrando amargura, le vas a estar sembrando odio. Y Dios dice que dejes todo eso. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es decir, en el tiempo del antiguo Israel, cuando nacía el primer hijo, ese llevaba la bendición para todos. Esa era la primogenitura. Y Esaú era hijo de Isaac, hermano de Jacob. Y Esaú tenía mucha hambre y su hermano le dijo, yo te preparo un potaje de lentejas, creo que era, ¿no? Te preparo un buen guiso de lentejas
y te lo cambio por la primogenitura. Y Esaú dijo, dale, voy a llenar mi vientre, quédate vos con la primogenitura, pero espiritualmente no lo podía hacer. Entonces Jacob terminó engañando a su padre, que estaba ciego, se puso unas pieles, porque Esaú era medio así, con pelo, con rulito, medio peludo. Entonces se puso una piel de cordero encima, y Isaías puso la mano así, Isaac, perdón, sobre Jacob, y lo bendijo como pensando que era el primogénito. Y así Jacob se quedó con la primogenitura y Esaú la perdió. Y después Esaú, cuando la quiso recuperar, por más que lloró y pataleó y lloró, la perdió. Entonces Dios nos dice, no dejes crecer una raíz de amargura porque podés caer de la gracia de Dios. Porque estar en la gracia de Dios es ser el primogénito, el que lleva la bendición a todas las naciones. Amén. Es ser el primogénito. Sos el hijo de Dios. Hijo de bendición. El primogénito era el hijo de bendición. Todos le iban a hacer caso al primogénito. Era la luz de la familia. Bueno, en este caso nosotros somos la luz del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si dejamos crecer un R de amargura, eso nos contamina. Contaminamos a otros y en vez de ser luz en medio de las tinieblas, terminamos siendo ciegos, guías de ciegos. Y un ciego que guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo, dice la palabra de Dios. Por eso es importante trabajar con nuestros corazones y cuidarlo. Y cuidarlo, hermano, porque cuando vos vas a un lugar y te están tirando toda la amargura encima y están vomitando un montón de cosas y quejándose de la iglesia, un montón de cosas, y hasta la vista, baby. Después nos vemos, te visito otro día. No te dejes contaminar, porque costó mucho que purifiques tu corazón. Te costó horas, ayunos, oración y muchas lágrimas. Y muchas lágrimas. Pero Dios purificó tu corazón. Cuando vos aprendes eso, decís, no, esta persona contamina, es tóxica, vendrá a la iglesia, pero contamina, porque cada vez que nos juntamos o me invita a comer o algo, lo único que hace es hablar mal del resto, de quejarse de todo el mundo, de quejarse de la prédica, de quejarse de la ofrenda, de quejarse de todo se queja, todo le viene mal, y yo no estoy para escuchar eso, no estoy para contaminarme, estoy para edificarme, así que mejor me voy a juntar con los otros hermanos que sí que me edifican, que me traen paz a mi vida, que me acompañan en mis proyectos. Llenate de esas personas. Bueno, eso le llaman hoy las personas vitaminas. No, llenate de la persona vitamina. Yo te digo, llenate de las personas que estén llenas de Dios. Amén. No de las personas vitaminas, porque no tienen a Dios. Pero el que tiene a Dios te va a sembrar palabra de fe. La palabra de fe tiene poder para cambiar nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. Y te voy a mostrar alguna manera de contaminación. Proverbios capítulo 22, versículo 24, dice lo siguiente. Una persona iracunda, peleadora, es una persona que tiene raíz de amargura. Pues justamente da de lo que tiene. Es un niño herido, iracundo. Pelea todo el tiempo. No sé si has encontrado personas que pelean todo el tiempo. Hay montones de esas, ¿no? Son bastante manipuladores. Siempre quieren ganar, siempre tienen la razón. No le empatás nunca, nunca le haces un gol. Te quieren hacer goles nomás. Y la palabra de Dios dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Ni te acompañes con ¿quién? Con el hombre de enojos. Pero hay personas que son enojonas. Viven enojadas. No te acompañes de esas personas. Te lo está diciendo Dios. Después el pastor me dijo. No, el pastor no. La palabra de Dios te lo está diciendo. A vos y a mí. Dice, no seas que aprendas su manera y tomes lazos para tu alma. Eso es contaminación en el alma. No seas que aprendas su manera. Y vos te juntás con el quejón, con el que insulta todo el tiempo, y estás 8 horas trabajando con esa persona que vive insultando a medio mundo, y terminaste tu jornada de trabajo y saliste insultando a todos igual que él. Te contagiás enseguida. La contaminación se pega enseguidita nomás. Enseguidita nomás. Te juntaste, te cuidás de lo que hablás, porque la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de todo oyente.
que salgan salmos, alabanzas a Dios, y te juntaste con uno que empieza a contar chistes de la cintura para abajo, y ya escuchaste 2 o 3 chistes, primero estaba seco, al rato te empezás a reír, a festejarlos, los chistes picantes, que no los deberías festejar, y después salís contando vos. Ya te contaminaste enseguida. Ya se te pegó enseguida. Es fácil contaminarse. Es difícil librarse. Aunque Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no te entremetas con esas personas. Y hoy escuchamos una palabra de sabiduría y de necedad. Y que el sabio va a saber elegir sus amistades. Si te dice Dios que no te entremetas, bueno, ahí tenés que doblegar tu voluntad a la de Dios. Y por más ganas que tengas de reunirte, si te vas a contaminar y sos fácil de contaminar, no te juntes con esas personas. Porque si te está costando luchar con tu vida y de limpiarte de esa contaminación, no vayas a meter la cabeza en un lugar donde te vas a volver a contaminar. Amén. Sé sabio. Otra manera similar a esta, y fíjese que la palabra de Dios ahí decía que nuestra alma quedaba con un lazo. Otra palabra está en Proverbios capítulo 18, versículo 7. Dice lo siguiente, hoy hablamos de necio, necedad, la persona que no es inteligente, que decide mal. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Una persona quebrantada seguramente pensó muchas cosas malas, piensa muy mal de la gente. Y sus labios son lazos para su alma. Acá tenemos otra forma de contaminación. Y te voy a leer otra forma de contaminación, que no la tenía preparada, pero ya que la veo acá, te la voy a compartir, porque es lo más común. Hay algo que te penetra hasta las entrañas. La palabra de Dios penetra y discierne los pensamientos más íntimos del corazón y llega hasta los tuétanos, dice, ¿no? Usando esa metáfora, como que va a lo profundo de nuestro ser. Pero hay algo que también penetra y te contamina. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. La palabra del chismoso. Una persona chismosa no tiene de qué hablar. Está aburrida. Y tiene amargura. Entonces se dedica a mirar a todo lo que hace todo el mundo y a contárselo a todo el mundo. Va y sale corriendo a contar. ¿Sabes lo que dijo fulanito o menganito? Y ni sabe si es verdad, si es mentira, le crea a todo el mundo. Bueno, eso penetra hasta las entrañas, ¿no? ¿Viste? Pastor, ¿sabés lo que dijo? Y ya se te está agarrando nervio acá en la panza, ¿viste? Está penetrando hasta las entrañas. Eso contamina al hombre. Pero bueno, hay muchas formas de contaminarse. Y siempre es a través de las relaciones. Así que hay que ser sabios, hay que saber con quién nos juntamos. Pero ¿cómo nos purificamos? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos cuenta la palabra de Dios una manera de cómo purificarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Fíjese que es fácil. Habiendo purificado vuestras almas, ¿sabiendo qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Por la obediencia a qué? A la verdad. Mediante el Espíritu, está en mayúscula, ¿de qué Espíritu habla? El Espíritu Santo. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, por el amor fraternal no fingido, ¿habla de qué? ¿De enojos? No. ¿De resentimiento? No. ¿De rencores? No. Habla amor fraternal no fingido, un amor real. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor cubre multitud de pecados. Y cuando aprendemos a amar, ahí estamos purificados. Porque empezamos a tener misericordia, empezamos a tener mansedumbre, empezamos a tener paciencia. Dice, la palabra dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Amén. Esta es la manera de purificar nuestros corazones. Cuando vos ves una persona que no importa la cantidad de años que esté dentro de la iglesia, pero es así totalmente inestable, emocionalmente inestable, bueno, necesita una sanidad interior, pero no está dejando que la palabra de Dios penetre en su corazón, no está dejando que el Espíritu Santo trate con su vida y no está renunciando a los rencores, a la venganza, al odio, a los celos, a la envidia. Sigue contaminado su corazón con todo eso y eso no permite que esa persona tenga una total libertad en el espíritu. Por eso vemos personas de muchos años dentro de la iglesia que siguen con problemas espirituales, además de emocionales. Porque no han entregado su vida. Se enredan en conflictos muy fácilmente. Están habituados a eso, se formaron en un hogar de conflictos y es su naturaleza. Pero por eso tienen que renacer. La palabra de Dios dice que nos hace nuevas criaturas, que es necesario nacer de nuevo. Esa vieja naturaleza hay que romperla, hay que renunciarla, hay que sacarla de nuestras vidas. Y se puede hacer porque Dios dice que lo hagamos. Y si Dios dice que lo hagamos es porque todo ser humano tiene la facultad para hacerlo. Y no solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque acá leemos que con el Espíritu Santo de Dios y a través del amor es que somos libres de un corazón contaminado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es necesario tener ¿qué? Obediencia. Y ahí está el tema de que no me gusta obedecer. Y una persona contaminada, llena de rebeldía, no quiere obedecer, tiene que someter su voluntad, tiene que decir no a lo malo y decir sí a lo bueno. Y ahí está su problema por el cual no puede ser totalmente libre. Y sus emociones suben y bajan, suben y bajan. Y suben y bajan también dependiendo de la orquesta. Es decir, si una persona lo trata bien, sube. Si una persona lo trata mal, baja. No tienen identidad. Y son llevados de todo viento de doctrina. Van para acá y van para allá. Se confunden, son inseguros. Eso porque su corazón no está purificado. Y a veces te contaminan el corazón aún utilizando la palabra de Dios. Porque Satanás le quiso contaminar el corazón a Jesús. Pero Jesús tenía suficiente palabra para contestarle y retrucarle con otra palabra de Dios y Satanás se iba. A veces te contaminan aún utilizando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se puede usar de manera legalista y herir y destruir a una persona. Destruirla. Y eso se hace también. Hoy hablábamos con un hermano, ¿por qué hay cristianos que no te saludan? Y si vos estás flojito y crees que porque están dentro de la iglesia todo el mundo te va a saludar, que te ve en la calle y te va a saludar, y pensás eso y no te saludan, te vas a desilusionar y el que está muy flojito va a decir, no, yo no voy más a la iglesia. Ya se contaminó por alguien que no saludó, que se dice ser cristiano. Así de fácil. Así de fácil. Por algo el Señor dice que no seamos de piedra de tropiezo. Ese ser de piedra de tropiezo es de contaminar. Y eso están incumpliendo la palabra de Dios. Esa persona incumple la palabra de Dios. O si te dicen, no, ese hermano se fue de la iglesia, hermano, no lo saludes más. No lo saludes más. No tiene perdón, nos traicionó. No tiene perdón de Dios. Así que cuando lo vean, gente, no lo saluden, ¿eh? Así hicieron con nosotros. Así hicieron con nosotros. Eso no viene de los cristianos. Eso no viene de Dios. Es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Nada tiene que ver con la paz de Dios y con el amor de Dios. El amor de Dios purifica los corazones. El amor de Dios no hace que una persona hable ese tipo de palabras y ponga a una persona en contra de otra. Porque el amor de Dios une. El amor de Dios te lleva a ser pacificador y perdonador. Amén. Así que no te dejes contaminar. No te dejes contaminar.
No todo lo que brilla es oro, no todo lo que se habla por ahí es de Dios, no todo el que se dice pastor es pastor. No todo el que te habla de Dios viene de Dios. Fíjate bien lo que te dice de Dios, porque te puede estar confundiendo con la palabra, te puede estar engañando con la palabra, te puede estar metiendo cizaña. Y Dios aborrece a los hermanos que siembran cizaña, dice Proverbios 6. Tienes que tener cuidado. Fíjate lo que escuchás y no contamines tu corazón. Y vive en paz y trata de amar a todos dentro de tus posibilidades. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra del día de hoy. Contaminación del corazón. Saludamos a los que nos miran por YouTube. Seguramente mis padres van a estar viendo esta prédica. Les mando un saludito, un beso grande. El otro día me dijeron que había visto una prédica. Les mandaste un saludo, dice, qué lindo. Así que se están llenando de la palabra de Dios a través de este trabajo que hace nuestro hermano. Qué importante llegar a otros lados con la palabra de Dios. Así que saludamos a toda la audiencia de YouTube y de Facebook, si se comparte en Facebook. Le mandamos nuestros saludos, nuestras bendiciones. Y aquí en Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, en la calle 12 de octubre 60, tenés un lugar para venir a escuchar la palabra de Dios, para venir a congregar. Te vamos a recibir con todo nuestro amor. Te invitamos a vos que nos estás escuchando y que Dios te bendiga. Amén.